Hola, ¿qué tal? El título de mi proyecto es Herramienta para la aplicación de detección del trastorno depresivo Alaya, chatbot. Entre los integrantes está su servidor, José Miguel Morales Salazar. El objetivo de la investigación es aportar una herramienta para los expertos en enfermedades y trastornos mentales. Aquí entran los psicólogos, los psiquiatras y algún otro personal médico, donde ésta aplicará la detección de depresión al sector joven y adulto por medio del instrumento basado en el inventario de depresión de Beck. Será desarrollada con una inteligencia artificial con procesamiento del lenguaje natural y para su aplicación será cargada a una plataforma de acceso público. Entre nuestro proyecto encontramos una introducción donde se da el origen de la inteligencia artificial, una metodología que aquí explicaremos el proceso y algunos tiempos que se hicieron para realizar el proyecto, los resultados donde expondremos las interfaces con las que interactuarán el usuario y los expertos y algunas pruebas que obtuvimos. Daremos las conclusiones y por supuesto las referencias. Origen de las IAs. Bueno, personalmente yo creía que la inteligencia artificial era un producto de los avances de la computadora lógica, pero resulta ser que no fue así. Al parecer nuestros antepasados se inspiraron en mitos como Pigmalión y Galeta. El primer antecedente documentado fue en la obra de Vannevar Bush, As We Might Think, que propone un sistema que amplifica el conocimiento y la comprensión. Esto en 1945. Siguiendo con un gran pilar de la inteligencia artificial, Alan Turing, este publica Computing, Machine Learning and Intelligence en 1950, donde aborda la posibilidad de que una máquina pueda imitar el comportamiento de una mente humana. Aquí nace el famoso test de Turing. No fue hasta 1956 donde se define por primera vez el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence. Esta fue organizada por John McCarthy, Marvin Minsky y entre otros. 1966 es una fecha importante para este proyecto porque fue el año en el que se crea ELIZA, el primer programa en procesar lenguaje natural. Pero como en toda disciplina nueva, existe una contraparte que no resta sino suma a las investigaciones. En 1980, John Searle publica el artículo de la habitación china, donde plantea una contrapropuesta al test de Turing. En este se formula la pregunta: ¿una respuesta que no comprendes te hace ser un ser inteligente? Ese mismo año surge el proyecto Quinta Generación, de parte de los japoneses. Y aquí prometían construir computadoras con inteligencia artificial. Tenían 850 millones de dólares de financiamiento, pero más adelante todo este proyecto cae. Un rayo de luz surge para la inteligencia artificial en 1997, cuando Deep Blue, la computadora de IBM, le gana al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Podemos ver que la historia de la inteligencia artificial ha sido como una montaña rusa de emociones con altas y bajas. Fijando el proyecto y volviendo un poco atrás con ELIZA, en una de sus tantas pruebas los usuarios no solo se limitaban a jugar o experimentar con este sistema, sino que también revelaron algunos problemas psicológicos. Al parecer se sintieron cómodos con el servicio que brindaba o se sentían más cómodos al saber que no estaban hablando con una persona. Y luego tenemos que los problemas mentales casi no se toman muy en serio. OMS estima que la depresión es uno de los trastornos que provoca más discapacidad en el mundo. Y pues actualmente con la contingencia que estamos viviendo, estamos en el escenario ideal para sufrir de este trastorno. Cosas como el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo, son factores que generan o agravan el trastorno de la salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol, de drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad. Habían estudios que decían que por cada dólar gastado en tratamientos de depresión y ansiedad, se te retornaban $5. Esto se oye como una buena inversión o una buena oportunidad para desarrollar un software. La depresión.
Este concepto es muy peligroso porque luego se puede confundir con la tristeza. Una diferencia entre la depresión y la tristeza es que en la tristeza rápido encuentras el motivo de por qué tienes esa emoción. Sin en cambio con la depresión mayormente no tienes ni idea del por qué estás así. Al no saber el motivo de tu estado, tu cuerpo puede llegar a colapsar. Algunos posibles orígenes de este trastorno, referenciando un poco a los trabajos de Freud, es en el desarrollo psicosexual. En la etapa oral hay dependencia hacia nuestra madre y nuestra familia. Aquí se desarrolla la confianza. De otro modo, si no tenemos a la madre o a la familia, desarrollamos desconfianza. En la etapa fase muscular anal, el sujeto desarrolla autonomía. Por consecuencia, si no se desarrolla esta autonomía, podría desembocar en vergüenza, inseguridad y dudas. En la etapa de latencia, el sujeto muestra la capacidad de desenvolvimiento e interactúa socialmente. Aquí se desarrolla un sentido de competencia. En dado caso de que no se desarrolle este sentido, el sujeto se sentirá inferior y tendrá problemas escolares o será muy aislado y podría generar fobias. Algunas otras causas o orígenes de este trastorno son genéticos, así es, también se puede heredar la depresión, endocrinos, neurofisiológicos, psicológicos y algunas circunstancias sociales como pues la falta de servicios, la falta de vivienda, la pobreza, el desempleo y pues actualmente el encierro. Entre la clasificación de la depresión, según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tenemos a la depresión mayor, al trastorno depresivo persistente y al trastorno depresivo no especificado. El tamizaje en la depresión. Las pruebas de tamiz son estudios hacia las personas que no muestran síntomas para determinar si tienen o no la enfermedad. Las pruebas son sencillas, se aplican a una cierta población saludable para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología. Es un instrumento por el cual se puede medir, diagnosticar y evaluar de manera cuantitativa y cualitativa los cambios en el estado de la salud del individuo. Entonces, bueno, estas pruebas se pueden hacer tanto para los que tienen depresión, para los que no tienen y pueden tenerla. Para esta investigación se eligió el instrumento basado en el inventario de depresión de Beck. Este test es autoaplicable y es para la población de jóvenes y adultos. Para el desarrollo de este proyecto se optó por elegir una metodología ágil. Las metodologías tradicionales eran documentaciones demasiado burocráticas, rígidas para el mercado, y la evolución de los proyectos era muy lenta por la estructura y no eran muy adaptables a los cambios del proyecto. Por eso se eligió esta metodología ágil. Como actores tenemos a usuarios, ET, expertos en trastornos y enfermedades, y a los programadores. El usuario interactuará por medio del chat con la IA, el chatbot. Este le proporcionará información al ET para ser analizada y el programador verá el comportamiento de la IA para hacer mantenimiento en caso de que lo requiera. En la iteración 0, con 2 semanas límite, teníamos que tener el test elegido al cual se iba a aplicar el chatbot y el chatbot funcionando, un chatbot básico. En la iteración 1, con 1 semana límite, teníamos que tener el chatbot en línea. En la iteración 2 se planteó que se pudiera mostrar la conversación entre el usuario y el chatbot a la vista del experto. Para la iteración 3 se planteó agregar las interfaces para el experto y generar una base de datos para futuros análisis. En resultados ya mostramos las dos pantallas que puede visualizar el usuario, lo que es la presentación del chatbot y lo que es la interfaz en donde se estará comunicando. Todo esto tomado de Discord. Para la visualización por parte del experto tenemos la fecha, que es en la hora en la que se están mandando los mensajes, el usuario de quien los manda, y el chat pues es el contenido de lo que están escribiendo. Las primeras 5 pruebas se hicieron con edades variadas. En estas pruebas se utilizó una red neuronal con las entradas y las capas adaptables a la respuesta del usuario y a las opciones que tiene el chatbot. Con
2 capas profundas de 10 neuronas. Se empezaron a hacer las pruebas con 50 épocas y 0.98 de precisión. Bueno, en estas pruebas se tenía al programador como observador y guía para registrar errores y problemas de uso. La primera prueba fue decepcionante. Al principio de la interacción, los dos sujetos, usuario, chatbot, estos se comunicaban bien, pero al avanzar la charla, la IA se iba perdiendo poco a poco, dejando al usuario confundido y sin terminar el test. Para la tercera prueba aplicada, se entrenaron los datos de entrada de la prueba 1 y 2 y se observaron mejoras, pero el hilo de la conversación se seguía perdiendo. Ya para la prueba 5, con los datos entrenados de la prueba 1, 2 y 3, la conversación sí fue más fluida. Si comparamos los errores de la primera prueba con la quinta, los errores disminuyeron. Se tuvo un segundo día de pruebas donde los datos de las pruebas anteriores se entrenaron a la IA para mejorar el entendimiento del vocabulario del chatbot. Para las pruebas 7 y 8, la pérdida del flujo de la charla fue en diferentes instantes de la conversación. Habían casos en las que fluía bien para la prueba 7 que para la 8 y viceversa. Debo comentar que las personas que participaron en estas pruebas, la mayoría tenía buena salud mental, o bueno, así yo lo interpreté basándome en el inventario de Beck. Pero para la prueba 10 pasó algo interesante. La persona que aplicó esta prueba tenía indicios de depresión, entonces el vocabulario era distinto en casi todas las pruebas, por lo que en algunos instantes de la conversación siguió el hilo y en algunos otros se perdió. Como conclusiones, tenemos que la sustitución del personal médico de enfermedades mentales aún no es posible. Existe la posibilidad de que el usuario se exprese más abiertamente al no tratarse de una persona, y la ventaja de este software a las demás pruebas automáticas es que te puedes expresar más libremente, que a su vez se vuelve una desventaja, ya que al expresarse abiertamente existen más posibilidades para la inteligencia artificial, lo que le da más trabajo.